Empleando la ley de la conservación de la carga, deduzca una fórmula que relacione la carga relativa de una entidad poliatómica neutra, o sea, una molécula, o una entidad ionizada, en términos de las cargas relativas de los elementos que las componen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asumir un mundo molecular. Y en ese mundo molecular, cada átomo que compone el conglomerado va a tener una carga eléctrica asociada, que están coulombios, pero que convertimos a cargas relativas dividiendo todo entre la constante de carga elemental, lo cual nos permite convertir las cargas eléctricas a cargas relativas. Así que la ley de la conservación de la carga que vamos a emplear en esta demostración es una ley de conservación de cargas relativas adimensionales y no de cargas en coulombios. Establecido esto, la ley de la conservación de la carga es semejante a la ley de la conservación de la masa. Pero antes de escribir la fórmula, vamos a definir los parámetros que la componen. Tres van a ser los parámetros que vamos a tener en cuenta. Z subíndice J minúscula, que va a representar la carga relativa poliatómica, o sea, la carga de toda la entidad, o sea, la carga de la molécula o la carga del ion poliatómico. Z subíndice J mayúscula va a representar la carga relativa de cada elemento por separado, normalmente el estado de oxidación del elemento. Y SI, o sea, el subíndice del elemento, va a representar el subíndice del elemento en la fórmula molecular. Y para la demostración también voy a utilizar un término llamado Z subíndice I, que va a representar la carga relativa de cualquier componente en un sistema. Establecido esto, vamos a escribir la ley de la conservación de la carga de la siguiente manera. La carga relativa poliatómica va a ser igual a la suma de las cargas relativas de los componentes de un sistema, en este caso un sistema molecular. Si desplegáramos la suma, podríamos decir que hay que sumar desde el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 10 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. No sabemos cuál es el último elemento, por eso este sigma se encuentra sin sus marcos final e inicial. Y cuando eso sucede, eso quiere decir que hay que sumar todos los términos que se encuentren en el conglomerado. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Y para ello vamos a aplicar la ley asociativa de la suma, lo cual implica que podemos sumar grupos separados de componentes. Entonces podemos sumar grupitos por separados y luego sumar todo el total para obtener la suma total de cargas. Pero esto aquí parece que la cosa se está complicando y no aparecen los términos moleculares. Sin embargo, en el siguiente paso vamos a aplicar la ley de factor común en factorización. La aplicación de la factorización es relativamente sencilla, pues como algunos elementos se repiten varias veces en una molécula, eso quiere decir que las cargas también se van a repetir. Digamos que en nuestro ejemplo anterior las cargas 1, 2 y 3 son iguales y las cargas 8, 9, 10 y 11 son iguales. Si eso sucede, podemos extraer ese factor común y simplemente sumar los términos. 3 y para el otro caso 4. Ese 3 y ese 4 es el número de repeticiones de esas cargas. Para una molécula ese número de repeticiones es el subíndice del elemento. De allí que la suma de cargas sea simplemente el producto entre el subíndice del elemento por la carga de ese elemento, que podemos conglomerar en una fórmula general. Es decir, generalizamos la suma. Por lo tanto, es simplemente la suma de productos del subíndice de cualquier elemento multiplicado la carga relativa de ese mismo elemento. Este sigma de acá representa que sumamos todas las parejas de multiplicaciones de subíndices contra números de carga relativos de los elementos que vamos a encontrar en una fórmula molecular. Por lo tanto, la expresión es esta misma fórmula va a aplicar tanto a moléculas donde la suma de cargas es forzosamente igual a 0, como a iones poliatómicos o incluso monoatómicos, donde la suma de cargas va a ser forzosamente diferente de 0.
Pero en ese caso vamos a tener también dos posibilidades. En el primer caso es que la suma de cargas de un valor superior a cero, o sea, un valor positivo. En ese caso vamos a tener cationes, como cuando tenemos el catión hidrónio H3 o más. Este más va a afectar a todo el conglomerado, porque es la carga total de todo el sistema. Mientras que hidrógeno va a tener su propia carga relativa, que es más 1, y el oxígeno va a tener su propia carga relativa, que es menos 2, pero la suma total del sistema es más 1, que se representa iónicamente como el más. Por el contrario, si la suma de cargas nos da un número inferior a 0, es decir, un valor negativo, significa que tendremos un anión, como en el caso del anión sulfato, SO4, de dos cargas negativas. Las dos cargas negativas son la representación del menos 2 que nos da al sumar la carga total del sistema, mientras que el azufre va a tener una carga independiente de más 6 y el oxígeno va a tener una carga independiente de menos 2. Es importante tener en cuenta que aunque en ocasiones la carga total es igual a la carga de alguno de sus componentes, ese no es necesariamente el caso, y que la carga total del sistema es la que vale para el ion completo. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la fórmula de la ley de la conservación de la carga para una molécula rara vez es expresada en su forma formal en un libro de texto. Esto en principio porque normalmente no existe un término o parámetro algebraico para el subíndice necesario para expresar la fórmula. En segunda instancia porque los químicos acostumbran a expresar la ley de la conservación de la carga de manera implícita, es decir, mediante ejercicios triviales que se mecanizan mediante algoritmos. Pero cuando se hace eso, normalmente uno ejecuta el ejercicio, pero no tiene ni idea que está utilizando una modificación de la ley de la conservación de la carga para cargas relativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre teoría atómica. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.